La Biblia es un libro no exclusivista, en el sentido de que uno va a agarrar porciones, parte que uno quiere, esto lo predico, te lo enseño. Una iglesia bíblica, una iglesia que de verdad quiere honrar a Dios, predica la palabra, todo el consejo de la palabra de Dios, como decía el doctor Miguel Núñez, no evita alguno. Y nosotros tenemos ya más de un año, ¿se acuerdan? O casi, sí, más de un año ya, predicando la serie de Efesios. Y lo que estamos haciendo es la predicación expositiva. Uno de los retos de la predicación expositiva, mis hermanos, es que cuando usted predica, usted no puede como evitar los temas que hay que predicarlo porque está en la palabra de Dios. Sin embargo, algunos que no les gusta este tipo de predicación, escogen, yo voy a predicar de esto, no va a hablar de este pecado, no hablar de esto, no. Cuando predicamos la palabra de Dios, como estamos haciendo nosotros, vamos a predicar todo lo que nos toque predicar semana tras semana. Nos guste o no nos guste, porque es toda la palabra de Dios, es todo el consejo del Señor para nosotros. Así que vamos a nuestra serie de Efesios, mis hermanos. Hoy vamos a terminar esta parte donde le habla a los maridos. Así que vamos con la ayuda del Señor, pero para refrescar un poquito la memoria. Hemos estado viendo este pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante, pero hoy vamos a verlo del versículo 28 hasta el 33. Y veíamos cómo el apóstol Pablo le manda a los maridos, a los esposos, a cómo deben de amar a su esposa. Y es un mandato: marido, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Eso estamos viendo semanas atrás. El modelo que los esposos debemos tomar es amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ese es la referencia que tenemos para seguir. Así que le pedimos que vamos a leer aquí en Efesios. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 33. Miren cómo dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Versículo 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. Versículo 31, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu palabra es buena, es viva, es eficaz, es confortable, Señor. Gracias porque nos habla por ella y a través de ella, Señor. Te pedimos que en esta tarde que vamos a exponer tu palabra, que tu misma palabra dirigida por tu Espíritu Santo encuentre cabida en nuestros corazones y que podamos, Dios, discernir por medio de ella las áreas que necesitamos cambiar, las cosas que necesitamos mejorar, Dios, para hacer luz, como tú dices tu palabra, Dios, empezando desde nuestros hogares. Usa este vaso de barro para tu gloria y para tu honra, Señor. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Volvamos al versículo 28, que es donde vamos a enfocar. Y ustedes se fijaron que la semana pasada nosotros vimos cómo el Señor está hablando, cómo Pablo habla a los hermanos, que los maridos
debían de amar, o que Cristo amó la iglesia para presentarla, para purificarla. Eso vimos la semana pasada, pero hoy nos vamos a enfocar en este punto. En los versículos 28 y 29 vamos a ver el así y el entonces que los maridos deben aplicar a su trato con sus esposas. El así y el entonces. Ustedes saben, cuando alguien está enseñando algo, cuando alguien está explicando algo, mira, esto es lo que tiene que hacer, o esto es por qué tiene que hacer esto, y después que te dice las cosas, te dice, entonces, o así, es la parte que te toca ahora practicar o hacer. Y Pablo en este versículo 28, después que presenta lo que Cristo hizo con la iglesia, que la amó con un amor sacrificial, pero también la amó con un amor purificador. Después que Pablo hace eso, dice, Cristo la amó, la limpió, la lavó con su sangre. Entonces, o así, de esta manera, los maridos, los esposos, debemos de amar a nuestras esposas. El modelo para el marido de cómo amar a su esposa es Cristo, quien amó a la iglesia. El modelo es Cristo para nosotros, para los maridos, de cómo amar a nuestra esposa es Cristo, quien amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Cristo amó a la iglesia con un amor sacrificial e incondicional. Hoy vemos en este mundo personas que dicen, yo amo si me aman. Cristo amó aunque no le amaron. Debemos de amar incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. Cristo amó a la iglesia con un amor sacrificial e incondicional, con un amor purificador que limpió a su novia, o sea, la iglesia, y le dio dignidad, le dio identidad para presentarla hermosa, radiante, en toda su gloria santa, pura, digna de su Señor. Todo eso hizo Cristo por la iglesia. Todo eso lo hizo Cristo. Y siendo ella misma, la iglesia, amada, sustentada, protegida y llena de esperanza. Eso vimos en los versículos 25 a 27. Eso hizo Cristo por la iglesia. Y cuando Pablo dice todo eso, ¿sabe qué dice? Así entonces, como Cristo, los maridos que debemos amar a nuestras esposas, siguiendo y aplicando el ejemplo de Cristo, como Cristo hizo con la iglesia, nosotros debemos de hacer lo mismo también con nuestras esposas. Debemos de negarnos a nosotros mismos, de negarnos a nuestro propio egoísmo, con tal de buscar ¿qué? El bienestar de ella. Con tal de buscar el bienestar de ella. Nosotros debemos de caminar como marido, como esposo, debemos de caminar una milla extra con nuestras esposas. Y siempre una milla extra. Pablo dice aquí en este versículo, voy a leer otra vez, el versículo 28. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Pablo dice a los maridos que estas son las pautas, estas son la forma, la pauta que ellos tienen para imitar. ¿Cuál? Amar a sus esposas como Cristo lo hizo. Sigan el ejemplo mío, en pocas palabras, está diciendo el Señor Jesús, a través de su palabra, por medio del apóstol Pablo. Pero Pablo menciona, mis hermanos, algo en este versículo muy interesante, en este versículo 28. Los maridos deben de amar a sus esposas como ellos mismos se aman. Aparte de amar a nuestras esposas como Cristo lo hizo, también dice algo Pablo, amen a sus esposas, ¿saben cómo? Como nosotros mismos nos amamos. Como ellos mismos se aman, como aman a sus propios cuerpos. Pablo dice que el que ama a su esposa, ¿qué? Se ama a sí mismo. Implícitamente, Pablo está diciendo también, cuando dice el que ama a su esposa, se ama a sí mismo, también está diciendo algo implícitamente, lo que está detrás de eso también es, o lo contrario. Implícitamente, Pablo está diciendo que quien no ama a su esposa no se ama a sí mismo. Si yo amo a mi esposa, yo me estoy amando a mí mismo. Lo contrario también debería ser que si yo no la amo a ella, yo no me estoy amando a mí mismo. Y la razón de esto, vamos a verlo, porque esta razón es más profunda que lo que vemos aquí. ¿Cuál es la razón? Porque Pablo dice que si un marido ama a su esposa como se ama a sí mismo, o si ama a su esposa,
también se ama a sí mismo. ¿Por qué razón Pablo dice eso? ¿Por qué? Bueno, la razón de eso la vamos a ver en el versículo 30 y 31 cuando lleguemos ahí más adelante, si Dios quiere. Pero ahora vamos a ver el versículo 29. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Pablo Pablo siguiendo esta comparación del amor a nuestros propios cuerpos para ilustrar cómo los esposos debemos de amar a nuestras esposas. Pablo dice que jamás nadie ha odiado a su propio cuerpo físico. Nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo físico, sino que al contrario, ¿qué hacemos nosotros con nuestro propio cuerpo? Las personas normalmente, yo digo normalmente, o sea, aquellas personas que no tienen problema de hacerse daño a su cuerpo, porque sabemos que hay mucha realidad. Hay personas que se hacen daño a su cuerpo y que no se aman a su propio cuerpo, quieren atentar con su propia vida, ¿no? ¿Verdad? Pero dentro de lo normal, normalmente las personas cuidan su cuerpo, la gente cuida su cuerpo. Ellos cuidan sus propios cuerpos dentro de lo que cabe, Aunque las libritas de más que tenemos es una muestra de que muchas veces no estamos cuidando nuestro cuerpo como deberíamos de cuidarlo, ¿no es verdad? Y eso es porque también estamos dando el cuidado necesario que necesitamos. Pero si nosotros le damos a nuestros cuerpos las cosas necesarias para que puedan vivir y hacer las tareas necesarias. Tal vez no le damos el cuidado que necesitamos o que debemos darle, pero lo necesario le damos para que puedan estar ahí, para cumplir las tareas que necesitamos hacer, diarias. ¿Qué hacemos? Nosotros alimentamos nuestro cuerpo, le damos alimento cada día, lo cuidamos de no maltratarlo, nos cuidamos de no accidentarnos, ¿no verdad? Lo higienizamos, o sea, le damos un baño a nuestro cuerpo, etcétera, y otra cosa más. Y yo estoy hablando dentro de lo normal, porque sabemos que hay personas que no hacen o no pueden hacer este tipo de cosas. Algunos no pueden alimentar su cuerpo, algunos no pueden darle todo lo que necesitan a su cuerpo, algunos ni pueden lavarse su cuerpo muchas veces. Pero dentro de lo normal, intuitivamente nosotros hacemos todo lo necesario por mantener a nuestro cuerpo bien. Algunos se pasan, algunas personas que les gusta mucho que aman tanto su cuerpo, viven para sí mismos. Y Pablo está usando esta ilustración de cómo nosotros cuidamos nuestro cuerpo por mantenerlo, para estar bien. Él dice, así como el marido cuida su cuerpo, debe de amar a su esposa como se cuida a sí mismo. Como se cuida a sí mismo, así debe de amar a su esposa. Debe de amar a su esposa. Como seres humanos que nosotros somos somos creados a la imagen de Dios, nosotros tenemos por instinto algo natural en nuestra vida que Dios nos ha dado. ¿Cuál es? Que nosotros cuidamos nuestro cuerpo desde que nacemos. Estamos cuidando. Intuitivamente, usted nace y crece cuidándose a sí mismo. De este cuidado de nuestro cuerpo depende nuestra supervivencia. Si usted no cuida su cuerpo, puede morir. Lo cuidamos para sobrevivir cada día. Y sabemos que al final del cabo, por más que nosotros nos cuidemos, Dios es quien ha fijado los días de cada uno. Él tiene la última palabra. Este cuidado que nosotros tenemos sobre nuestro propio cuerpo, mis hermanos, es una válida sombra del cuidado que Cristo tiene por la iglesia. ¿Tú sabes el cuidado que Jesús tiene por la iglesia? Él nos amó, nos lavó, nos perdonó nuestros pecados, y después que nos perdonó nuestros pecados y nos purificó, ¿sabe qué? Nos sigue cuidando cada día. El trato que tú le das a tu cuerpo para cuidarlo es una vivida sombra de lo que es el cuidado que Cristo tiene para con la iglesia. El esposo debe de cuidar a su esposa así como él mismo se cuida. Yo debo de cuidar a mi esposa así mismo como yo me cuido, así como Cristo cuidó y cuida a la iglesia. Escuche cómo dice John MacArthur, está en pantalla. Pastor John MacArthur dice este comentario. Dice, un marido cristiano debe cuidar de su esposa con la misma devoción natural con la que se cuida a sí mismo. Mucho más
todavía, porque su amor sacrificado le lleva a poner en primer lugar, en ponerla en primer lugar antes que él mismo. Aquí está hablando de que cuando ya somos dos, cuando estamos casados, cuando tenemos un compañero, una esposa, los esposos siempre debemos de velar por ella. Debemos de velar que, así como vemos en la naturaleza que una madre, una gallina, se quita su comida y se le da a su polluelo, ¿no verdad? El esposo debe de siempre velar por el cuidado, principalmente de su esposa. Como dice John MacArthur también, al final de cuentas, un esposo que ama a su esposa de esta manera atrae gran bendición para sí, de parte de ella y de parte del Señor. Cuando yo amo a mi esposa, cuando yo la cuido como me cuido a mí mismo, yo atraigo hacia mí una bendición de parte de ella y también del Señor, porque estoy cuidando de las personas que Dios me ha dado. Vamos a ver ahora en el versículo 33, o versículo 30 al 33, el misterio de la unión de Cristo y la iglesia, representada en la unión del marido y la esposa. El misterio de esa unión de Cristo y la iglesia, la unión que hay entre Cristo y la iglesia, representada en la unión de los esposos, representada en eso, es un misterio que Cristo, que habla la palabra de Dios aquí. Pero miren cómo dice el versículo, vamos a leer el 30 y 31 por ahora. Dice el 30, porque somos miembros de su cuerpo, y por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ustedes se acuerdan, mis hermanos, cuando le dije en el versículo 28, que le dije que le daría la razón de por qué el esposo que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿Se acuerdan cuando le dije en el versículo 28? Vamos a ver la razón. ¿Por qué Pablo dice que el esposo que ama a su esposa se ama a sí mismo? Aquí está la razón, en este versículo 30 y 31. La relación matrimonial, mis hermanos, del hombre y la mujer es tan profunda e íntima. Esa relación matrimonial del esposo y la esposa es tan profunda y tan íntima, mis hermanos, que están entrelazadas entre sí. Marido y esposa están entrelazados entre sí, forman una sola carne, un solo cuerpo. Por esta razón es que Pablo dice que cuando un esposo ama a su esposa, se ama a sí mismo. ¿Saben por qué? Porque un esposo no es aparte de su esposa. Está vinculado, está relacionado, está unido a su esposa en muchas áreas, en muchas formas, de tal forma que la Biblia dice que somos uno cuando nos unimos en matrimonio. Tanto el esposo como la esposa pertenecen a Cristo, eso sabemos. El esposo y la esposa pertenecen a Cristo si son cristianos. Son miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ambos reciben el cuidado, el abrigo, la alimentación y la santificación y seguridad de parte de Cristo. Tanto el esposo como la esposa, ambos reciben las bendiciones de Cristo por estar en Cristo y estar unidos a Cristo. De modo que pertenecer a un mismo cuerpo, como vemos aquí, pertenecer a un mismo cuerpo íntimamente correlacionados, tanto el marido como la esposa, estamos correlacionados, al igual como con otros creyentes. Usted sabe que, como usted pertenece al cuerpo de Cristo, es miembro de la iglesia, y yo también soy miembro de la iglesia, hay un afecto, hay algo que nos une. Dice la Biblia que tenemos un mismo Dios, un mismo Padre, un Espíritu, y nos une como hermanos. Hay una relación ya entre nosotros como hermanos en Cristo. Esto no hace a nosotros que tengamos una relación especial que la que nosotros tenemos con otras personas. Pero ¿saben qué? Creo que hay ahí afuera. Pero ¿sabe qué? Que también los maridos tienen una relación más especial. Tienen una relación más especial. Y esta relación es que aparte de que los esposos pertenecen a la iglesia y pertenecen a la iglesia, también los esposos
tienen una relación íntima entre ellos. Me explico, vamos a explicarnos de esta forma. Lo que quiero decir con esto es que los maridos tienen doble correlación con su esposa. Miren, usted y yo tenemos una relación íntima como hermanos en Cristo, ¿no es verdad? Y tenemos un afecto. Pero si yo también estoy casado con una persona que pertenece a Cristo, ya de por sí tenemos una relación de hermano. Ahora, como estamos unidos en matrimonio, en el santo vínculo de matrimonio, ahora nosotros tenemos una relación más íntima, más estrecha. De modo que la relación de marido y esposo es doble. Es doble que la que los hermanos en Cristo tienen en la iglesia. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuando un miembro se duele, todos se duelen. Es como cuando tú te tropiezas en un pie, el dolor tú lo sientes en todo el cuerpo. Cuando un miembro de la iglesia se duele, todos nos dolemos porque tenemos una relación, un afecto que nos une. Ahora, la otra parte es que los esposos tienen una relación más profunda. Aparte de la que tienen en Cristo, entre ellos, tienen una relación mucho más profunda. Es mucho más profunda. Los esposos, mis hermanos, la relación que tienen los esposos es esa unión que ellos tienen en una sola carne. El hombre y la mujer están unidos en una sola carne, la cual lo convierte a ambos, o cuando se unen bajo el vínculo del santo matrimonio establecido por Dios, cuando nos unimos en ese pacto matrimonial. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, se forman una sola unión, una sola carne, lo forman. Y es por esto, vamos a leer ahora el versículo 31 otra vez, porque por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos serán una sola carne. ¿Saben qué hace Pablo aquí? Pablo cita a Génesis capítulo 2, 24. Pablo cita a Génesis 2, 24 que es el verso base de la institución del santo matrimonio que Dios hizo desde el principio de la creación. Cuando el hombre sale de la tutela de su padre, cuando el marido deja a sus padres cuando el hombre deja a su padre y deja a su madre y se une a su esposa en el santo vínculo del matrimonio, en las ordenanzas de Dios, a partir de ahí el hombre forma una sola carne con su esposa. Por eso dice el versículo, el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer, los dos serán una sola carne. Forman una sola carne, a partir de ahí él formó su propia familia. Es por esto que cuando nos casamos y dejamos a padres y madre, debemos saber, no es que tú vas a excluir a tus padres, pero deben saber que ahora tú formaste una familia y los padres no deben tanto entrometerse de querer regular, porque ya su hijo salió de su tutela, ya su hija salió de su tutela y formó un matrimonio y formó una familia, y ahora ellos tienen que tratar y de guiar su nueva familia. No quiere decir que no acepten un consejo de sus padres, claro que sí, pero no tienen que interferir como si fuera en el punto que cuando estaban en su casa, que te decía, mientras tú vives en esta casa, tú tienes que hacer lo que tú quieras. No, cuando tú saliste, ya formaste tu familia. Y es por eso que Pablo dice que cuando el hombre y la mujer se unen en el santo vínculo de matrimonio, forman una carne. ¿Y cómo es que si tú eres una carne con tu esposa, cómo es que cuando tú la amas a ella no te das cuenta que te estás amando a ti mismo? Y cuando tú la aborreces a ella, cuando tú la maltratas a ella, te maltrata a ella a ti mismo.
porque ella es parte de ti, de todo tu ser, de toda tu vida. Ella es parte de ti. Y ahora con esta segunda razón que Pablo da de la intimidad, de la relación del esposo y el esposo, es más profundo, porque ahora ellos son uno. Lo que le duele al otro, lo que le duele al esposo, también le duele a la esposa. Lo que le duele a la esposa, también le duele al esposo. Somos uno. Lo que le alegra al esposo, también le alegra a la esposa. Lo que le alegra a la esposa, también le alegra al esposo. Estas dos están dos veces relacionados por la unidad de pertenecer al cuerpo de Cristo y por la unidad del matrimonio. Están unidos a Cristo. Es por esto que Pablo dice que cuando un esposo, mis hermanos, ama a su esposa, se ama a sí mismo. Se ama a sí mismo porque ella es parte de su vida. Ella es parte de su ser. Somos una sola carne. Por esto es que es tan íntima la relación del esposo y el esposo que yo no puedo vivir una vida o tratar de vivir una vida egoísta como que no me importa a otras personas. No, tú tienes a alguien con el que quien te casaste y te uniste, que por más que tú quieras hacer la vista gorda, tú sabes que no. Aunque hay hombres que son duros, ¿no? ¿Verdad? Y maltratan a su esposa y se hacen lo duro, pero en el fondo de sus corazones, a ellos les duele. ¿Por qué? Porque le están haciendo daño a su propio cuerpo. A sí mismo le están haciendo daño. Porque cuando te uniste en matrimonio, formaste una sola carne. Cuando un hombre y una mujer, mis hermanos, se unen en el matrimonio y se separan, o no, cuando un hombre y una mujer se unen en el matrimonio, esta palabra que aparece en este versículo 31 dice que se unen, es la palabra que se usa como pegar. Ellos se pegan, ellos forman una sola carne, ellos se pegan por el pacto de matrimonio y lo que le afecta al uno también le afecta al otro. De igual manera, mis hermanos, no amar a nuestras esposas o maltratarla es no amarnos a nosotros mismos y no tratarnos a nosotros mismos como debemos de tratarnos. Es por esto, mis hermanos, que cuando un divorcio sucede, cuando sucede un divorcio entre una pareja, entre un hombre y una mujer que están casados, es un daño irreversible. Cuando usted escucha divorcio de alguien que están casados, ellos se separan, pero es un daño irreversible. ¿Saben por qué es un daño irreversible? Ambos sufren el dolor. Ambos sufren el dolor. Es como que tú coges, supongamos que tú coges una madera, dos pedazos de madera, y la pega con un sellante, con un pegante bien fuerte. Y después que tú pegas esas dos maderas con un sellante bien fuerte, tú decides despegarla. Es imposible que tú despegues esas dos maderas sin que te lleve o rasgue un pedazo del uno o del otro. Cuando lo despega, la madera no se va a despegar así uniformemente. Se va a despegar arragando, llevándose pedazos del uno o del otro. Cuando en el matrimonio sucede un divorcio, eso pasa. Se rasgan los dos y los dos se duelen. Porque eran una sola carne, estaban unidos. Estaban unidos. Y es por eso que Pablo dice que el esposo que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque ella es parte de su vida. Es parte de su vida. Ven cómo dice este comentario, lo que yo leí aquí en pantalla de Stanford Orr. Dice, al amar a su esposo, el hombre estará amándose a sí mismo, porque son una sola carne y están unidos como Cristo y la iglesia. Esto se traduce en un amor mayor. Esto se traduce en una mayor sensibilidad del esposo por los sentimientos y circunstancias de su mujer. Él siente sus propias emociones, tristezas y anhelos. También comprende con paciencia y simpatía la necesidad y aflicciones y sueños de su cónyuge. Entiende todo esto.
cuando un esposo ama a su esposa. Es así como se muestra el amor de un esposo a la esposa, no tanto en palabras dichas, sino en acciones que muestren ese amor. Entonces la sumisión es mutua. El esposo que ama a su esposa la comprende y se sujeta a la naturaleza de ella dentro del marco de la voluntad de Dios. Este amor que el esposo tiene por su esposa es un amor, no es un mero sentimiento, es acción, es una acción. Los actos sencillos que un esposo puede hacer, los actos sencillos de cortesía de parte del esposo proclaman el evangelio, el mensaje que transforma una vida egoísta en otra que busca el bien del ser amado, que dice, mi vida doy por la tuya. Es así como se ve ese amor del esposo. Miren cómo dice este versículo, que creo que lo leamos. Dice 1 Pedro 3:7. Dice, bueno, creo que me faltó una parte, pero dice, maridos, viví con ella, la parte que me faltó, no sé si lo puse. No lo puse. Pero la parte que faltó, marido, viví con ellas sabiamente, conociéndolas, con la esposa. Vivan con ellas sabiamente quiere decir, conociéndolas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Creo que veamos el versículo ahora 32 y 33. Dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Un misterio es algo oculto, un misterio es algo que no se conoce, algo que no ha sido revelado, algo que no fue revelado en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Testamento fue revelado. Y tomando el reflejo sagrado, mis hermanos, de la unión de una carne, del matrimonio de un hombre y una mujer, Pablo dice que es un gran misterio la unión que existe entre la iglesia y Cristo. La unión que existe entre la iglesia y Cristo es un gran misterio. Eso nunca fue predicado en el Antiguo Testamento, nunca se enseñó. Y Dios ha escogido ese reflejo de la unión del hombre y la mujer para representar la unión que hay entre la iglesia y Cristo. Fue algo que no fue revelado en el Antiguo Testamento, pero sí en el Nuevo Testamento. Y aún la implicación que hay de la unión que hay entre Cristo y la iglesia, las implicaciones son bien profundas. Nosotros también no podemos entender totalmente qué quiere decir esto, que nosotros estamos unidos a Cristo. Cuando estemos nosotros, tal vez vamos a entenderlo por completo. Miren cómo dice otra vez Stanford. Dice, el esposo ama y escucha con paciencia y entendimiento, y su comunicación edifica a su compañera y fortalece la relación entre ambos. Eso es lo que hace esa unión que tenemos con nuestras esposas. Dice Efesios 4:29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria o también oportuna edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando amamos a nuestra esposa, la comenzamos a amar desde las palabras que salen de nuestros labios. Y como recapitulación, mis hermanos, y conclusión de este tema que Pablo venía abarcando, del tema de la esposa y los esposos, Pablo otra vez manda a los maridos y a sus esposas, al marido y a sus esposas, o manda a los maridos a que amen a su esposa como a sí mismo, y a la esposa a que respeten a sus maridos, que es una forma en cómo se ve la sumisión de la esposa al marido. ¿Cómo? Respetándolo. Vamos a leer el versículo último, 33. Dice entonces, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Eso es recapitulando lo que ya he estado diciendo anteriormente. En conclusión, el punto es este.
Marido, amen a su esposa como ustedes se amen a ustedes mismos. Y esposa, respeten a su marido, que es la forma como se ve la sumisión de la esposa a su marido. Este comentario de Stanford dice, para terminar, dice, cuando ella siente constantemente el amor leal de su marido, hablando de la esposa, y él siente la admiración respetuosa de la esposa, ambos disfrutan la relación humana que está más cerca del cielo. Cuando cada uno cumple con su rol, con su propósito, ambos disfrutan el matrimonio. Cuando se aman y cuando se respetan. Hay un libro que se llama Amor y Respeto, hablando de la pareja. Amor y respeto. Ella quiere amor, él quiere respeto. Y ese libro habla mucho acerca de cómo es que eso se complementa, cómo eso funciona. Amor y respeto. Ella amor, él respeto. Ella exige amor, él exige respeto. ¿Y cómo eso se complementa? ¿Cómo es que se debe hacer eso? En conclusión, mis hermanos, el reto que la palabra de Dios nos hace, el reto y el cumplimiento de obedecer la palabra de Dios es grande. Miren, es muy fácil hablar y predicar la Biblia, pero el reto que usted y yo tenemos es grande. Pero cualquiera que sea, mis hermanos, el área donde Dios nos está hablando, ya sea a mí o a ti, donde sea el área que Dios nos está hablando, que Dios nos está llamando a que le obedezcamos, podemos asirnos de su gracia, podemos agarrarnos de la gracia de Dios para cumplir estas palabras que el Señor nos enseña aquí. Podemos asiarnos de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo para obedecer su palabra con poder. Debemos de someternos los unos a los otros en amor, como Cristo. La esposa debe de sujetarse y respetar a sus esposos como lo hacen a Cristo. Los esposos deben de amar y liderar a sus esposas bajo el ejemplo de Cristo a la iglesia, con un amor sacrificial, con un amor purificador. Como Cristo lo hizo, como Cristo nos mostró, el esposo debemos de amar a nuestras esposas de esta forma. Esta es la cosa que nos toca hacer a nosotros. Pero para hacer todo esto necesitamos la llenura del Espíritu Santo, que es a través de pasar tiempo con la Biblia. Que Dios nos ayude. Este es el reto que tenemos. Nos echamos algunas 6 semanas predicando este tema de someternos los unos a los otros, hasta las esposas, el mandato para las esposas y también el mandato para los maridos. Nos echamos ese tiempo acá. Pero también debemos nosotros, ahora que ya hemos visto esto, comenzar a aplicar esto a nuestra vida. Comenzarlo a aplicarlo. Que sea el Señor ayudándonos a que esta palabra la podamos cumplir. La semana que viene vamos a ver otro aspecto de someterse, que va a hablar acerca de la sumisión de los hijos a los padres. Que el Señor sea ayudándonos en ese tema que vamos a ver en el capítulo 6 de Efesios. Vamos a orar. Señor, gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tu bondad es maravillosa, Señor. Tú nos has amado, Señor, grandemente. Te pido que nos ayudes, Señor, a obedecer. Tú has hablado durante estas semanas que hemos estado aquí predicando a diferentes áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ahora que nosotros podamos poner en práctica, Señor. Desde someternos los unos a los otros, desde considerar a mi hermano como superior a mí, hasta el amor y el respeto, la sumisión de la esposa a su marido como lo hace Cristo, y el amar a su esposa, del marido, y del liderar como Cristo lo hace. Guíanos en todo esto, Señor, porque eso es bueno para nosotros y a la vez te honramos, te glorificamos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos enseña todo el consejo de Dios que necesitamos. Oramos y te agradecemos una vez más por todo esto. Cristo Jesús. Amén. Amén.